Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase. Empezamos con una pequeña reflexión. Voy a poner de manifiesto un video que siempre nos ayuda a tomar en cuenta aspectos que a veces por diversas circunstancias no lo tomamos en cuenta. Pero es necesario. La formación de un alumno no solamente debe ser académica, la formación de un alumno también debe ser desde el punto de vista de su personalidad. Generalmente nos pasamos a veces cerca de un promedio de 15 años relacionándonos con la escuela, con el instituto, con la universidad, ¿no? Y es ahí donde adquirimos muchas de las habilidades y muchos elementos que van a marcar nuestra formación. Por eso es importante, aparte de la situación, del aspecto académico, también tomar en cuenta algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra personalidad. Voy a compartirles un video que nos ayude a reflexionar sobre este aspecto. Oye, o sea, arbolito no es nivel. Ahorita no me hables sobre eso, mamá, estoy ocupada en otras cosas, ¿no? Ya después veré. Pero para este pues va más. ¿Vas a recibir más? Te digo que el tiempo. Veremos. Ahorita no estoy pensando. Piénsalo. ¿En qué estás gastando tu vida? El problema actual de la sociedad moderna es que nadie quiere hacer nada. Las personas tienen miedo de salir de la zona de confort, intentando cosas nuevas y teniendo como excusa que solo van a perder el tiempo. ¿No perdemos ya el tiempo mirando vídeos tontos, con publicaciones inútiles y la conexión sin pausa con las redes sociales? ¿Y qué beneficio nos trae? La ilusión de que te necesitan. Es casi como una droga de la cual es muy difícil escapar. La noción del tiempo en una persona está mucho peor desarrollada que en un animal. Al entrar a una red social por solo 5 minutos, la persona termina pasando varias horas sin siquiera notar la pérdida. Y además, a las personas no les gusta esperar. Un minuto de espera puede parecer horas. Si la grabación o un video no cargan, simplemente dejará de verlo. El infinito scrolling saca a las personas de la vida real, sacándoles su recurso activo más valioso, el tiempo, dándonos de regreso solo una ilusión de que conectamos con las personas. Una persona no tiene un contador que me diría cuánto tiempo le queda con exactitud, estimulándolo a hacer más. Parece que el final nunca llegará y podemos empezar después. Pero piensa, cada vez que lo pospones, estás postergando el comienzo de una buena vida y no el simplemente existir. Recuerda qué tan rápido aprendiste a caminar, leer, hablar. Espera, recuerda cuántas horas pasaste ayer con tu teléfono y cuántas horas te dedicaste a ti mismo y a lo que más amas hacer. Piensa en lo que puedes llegar a alcanzar si solo le dedicaras ese tiempo y no a una caja hipnotizante. Nunca es tarde para empezar. Intenta aprender programación o danza. No empieces el lunes, empieza ahora. Cambia tu vida. Párate del sofá, sal de tu habitación, inscríbete a esos cursos que tanto soñabas. Haz ejercicio,
Comienza a leer algún libro. Haz un listado de cosas por hacer. No puedes, no quieres. Para alcanzar una meta, es fundamental actuar, dejar atrás la zona de confort, estar presente en el momento, motivarte a ti mismo. Estar acostado con tu teléfono o estar mirando la televisión te quita tus recursos, aniquila tu potencial, te quita las posibilidades de ser mejor. El tiempo te da la posibilidad de ser quien quieras, pero depende mucho de cómo lo uses, porque puede pasar a hacer lo contrario, limitando la mente y las acciones de una persona. Rompe con la procrastinación, alíate con tu enemigo y conviértelo en tu mejor amigo. Cuando el tiempo se convierte en tu aliado, una persona se vuelve invencible. Sé el dueño de tu vida. Procura mejorar ese potencial. Completa sueños. Ten metas y llega hasta el final. Empieza justo ahora. Actúa. Controla tu vida. Haz que tus metas se vuelvan una realidad. Solamente haz el primer paso. El tiempo no se queda quieto. Tal vez deberías tomar eso de ejemplo. Interesante, ¿no? Nos choca toditito los que estamos permanentemente conectados a veces a través de una red, ¿no? A través de WhatsApp, a través de el Facebook. Y es verdad, aunque nos duela, pues esta reflexión nos hace pensar de que cada ser humano tiene un periodo de vida terrenal, ¿no? El promedio de vida, dependiendo del país en que nos encontremos, es diferente, ¿no? Un país desarrollado, por ejemplo, los promedios de vida son mucho más altos, ¿no? 80, 85, 90 años de repente. Un país subdesarrollado, de repente 70, 75, ¿no? Entonces, no tenemos el tiempo, como se dice, en forma eterna dentro de este espacio terrenal. Y bueno, hay que utilizarlo de manera correcta. Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, cuando ustedes empezaron a estudiar, ¿cuántos ingresaron o cuántos han llegado a este ciclo que ustedes tienen? El sexto ciclo prácticamente ya es la culminación de su carrera. Han llegado casi, como decir, algo del 50%, 55%, ¿no? ¿Y dónde está ese otro 45 o 50%? ¿Se darán cuenta ustedes cuando ustedes se encuentren con uno de sus compañeros que iniciaron el primer ciclo o el segundo ciclo y no continuaron? Y si ellos quieren retomar sus estudios, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener que utilizar 3 años más del tiempo que les toca vivir, ¿no? Entonces hay una cosa importante, ¿no? No postergar lo que uno ya ha emprendido, eso es importante. Si empiezas algo, termínalo, ¿no? Porque todo lo que uno empieza, si es de punto de vista positivo, va a tener un fruto en la vida. Si no, vamos a llegar a un estado de frustración cuando llegamos a una mayoría de edad y estamos siempre en esa forma de conversar. Si yo hubiera hecho, si yo hubiera sido, ¿no? Es importante esta reflexión. No sé si alguien quisiera reflexionar al respecto, ya que van a terminar su carrera ustedes. Muy poco hablan ahora los de sexto ciclo, ¿eh? Bien, de todas maneras,
Vamos a empezar en todo caso la clase, donde vamos a tocar lo que ya les había mencionado, el tema de interés al rebatir, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, si están viendo en pantalla lo que estoy presentando en este momento? Si se ve, por favor. Sí, ¿Alguien? profesor. Sí se ve, Gracias. profesor. Sí se ve. Muchas gracias. Es importante tomar en cuenta la forma como es que se adquiere un préstamo y la forma en cómo se pagan los intereses. En este caso, por ejemplo, vamos a ver lo que significa pagar intereses al rebatir, ¿no? Cuando nosotros adquirimos un préstamo o un crédito, la entidad financiera que nos está otorgando nos va a hacer un plan de pagos, ¿no? Supongamos que lo hacemos a un determinado tiempo de 5 años, vamos a suponer. Entonces, la entidad financiera nos emite un reporte donde ha calculado el monto que vamos a devolver por concepto del préstamo, mejor dicho, el capital o principal, como se llame, y también los intereses que vamos a pagar, ¿no? Porque de acuerdo a la teoría, por ejemplo, de este texto, es que los intereses es una especie de pago producto del alquiler del dinero, ¿no? La entidad financiera me otorga un dinero y ese otorgamiento es una especie de alquiler, ¿no? Es como si alquilara un bien. El banco nos alquilara un bien que nosotros vamos a utilizar. Y por ello, el banco debe tener una retribución que viene a ser el interés, ¿no? Entonces, el interés en sí viene a ser el alquiler del dinero, pero siempre nos van a hacer una programación, donde vamos a ir realizando unas acciones que en términos financieros se llama amortización del préstamo, ¿no? Y la amortización, concretamente, viene a ser la devolución del préstamo, ¿ya? La devolución del préstamo. Pero no solamente tenemos que pagar al banco la devolución del préstamo, sino también pagamos el valor de ese préstamo que viene a ser el interés. La ganancia del banco en este caso, ¿no? Esta es la parte teórica, por ejemplo. Y aquí viene lo que vamos a explicar sobre el tema en sí, el interés al rebatir. Por ejemplo, aquí tenemos un préstamo en el momento cero de 1.200 soles a una tasa de interés de 5% mensual en un plazo de 2 meses, por ejemplo, que dice, ¿no? Si luego de un mes se realizó un pago de 700 soles y nos dice determine el pago único que deberá realizarse al final del plazo para cancelar la deuda. Muy bien. Este es el horizonte temporal, ¿no? Cuando hablamos de horizonte temporal nos estamos refiriendo a un gráfico que nos indica los espacios de tiempo en la cual se ha pactado con la entidad financiera para poder devolver el préstamo y asimismo también pagar intereses, ¿no? Entonces, la tasa de interés, de acuerdo al problema que estoy presentando, es del 5% mensual. Quiere decir que el primer mes se va a pagar sobre los 1.200 el 5%, ¿no?
y se va a devolver, por ejemplo, una cantidad de 700 soles, que sería devolución de préstamo. El segundo mes también se va a pagar el 5%, ¿no? Pero nos pide cuánto es lo que deberíamos nosotros devolver al finalizar el plazo, que son de los 2 meses, ¿no? Cuánto de capital y cuánto de intereses vamos a pagar. Entonces, en la resolución de este problema, por ejemplo, si nosotros aplicamos el contrato de que vamos a pagar sobre intereses al rebatir, entonces aquí vamos a ver cómo es que se calcula esos intereses al rebatir. En este horizonte temporal del primer mes, por ejemplo, vamos a calcular el interés donde los 1.200 soles, que es el préstamo, lo multiplicamos por la tasa de 0.5, que es el 5%, y nos va a dar un valor de 60 unidades monetarias o soles, como le querramos llamar, de interés, ¿no? Multiplicando 1.200, 0.5, nos da 60, ¿ok? Pero nos dice que hay que amortizar una cantidad. Mejor dicho, nos pide hacer una devolución del capital. Entonces, ¿cómo calculamos esa devolución de capital que viene a ser la amortización? Si nos está diciendo que debemos pagar 700 soles, ¿cuánto de los 700 soles viene a ser la amortización? ¿No? Ya hemos calculado el interés, que vendría a ser 60 soles. Entonces, lo único que vamos a hacer es, a los 700 le vamos a restar los 60 soles, y la amortización vendría a ser el valor de 640. ¿Ya? 640. Entonces, el primer mes vamos a entregar al banco 700 soles, donde 640 vendría a ser la amortización o la devolución del capital, o también le llaman el principal, y 60 soles viene a ser el interés. Sumado a esto serían los 700 soles que estamos entregando al banco, ¿ya? Muy bien, ese es el primer mes. Pero el segundo mes también vamos a entregar, vamos a amortizar también, o sea, entregar parte de ese capital que todavía queda sobrante. Entonces, si nosotros hemos entregado $700 soles, donde 640 viene a ser el capital, ¿cuánto nos quedaría por entregar? ¿Cuánto nos quedaría por entregar? ¿No? Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, 1.200 menos lo que ya entregamos, que es 640, nos da un valor de 560, ¿no? 560, observen esto. Y a estos 560 le aplicamos el 5%, donde está acá, observen acá ustedes, se ha aplicado el 5%, y nos da un valor de 28, ¿no? Sumado los 560, que es la amortización, mejor dicho, la devolución del capital, más los intereses de 28 soles o unidades monetarias, nos da un valor de 588. Pero ¿qué es lo que quisiera que entiendan ustedes? Que en el interés al rebatir, ¿ya?, los intereses, mejor dicho, la parte que va a ganar el banco, lo que la ganancia del banco, ¿ya?, se van a calcular ya no sobre el monto inicial, que es 1.200, sino se van a calcular sobre la diferencia. Si el monto inicial fue 1.200,
y de ello se pagó 60 soles de interés. O sea, el resultado que resultó de 1.200 por la tasa de 0.505, entonces nos quedó por devolver 640, ¿sí? Porque 700 menos 60 es 640. Ustedes están observando acá, ¿no? Pero ¿cuánto fue el monto de amortización? No fue los 700, sino fue 640. Sino que la cuota que se entregó, ¿ya?, fue 700, donde incluía intereses más capital o amortización. Entonces, ya hemos devuelto 640. Si hemos devuelto 640, ¿cuánto nos quedaría de 1.200? De 1.200 nos quedaría 560. La resta de 1.200 menos 640 quedaría un saldo de 560. Eso significa el interés al rebatir. Cuando a estos 560 nosotros le vamos a aplicar nuevamente el interés, o sea, la tasa de 0.05%. O sea, hacemos una aplicación ya no al monto inicial, sino a lo que queda, al saldo, ¿ya? Al saldo. Entonces, como ustedes verán acá, a este saldo se le aplica el 0.05%, perdón, 0.05, que es el 5%, y sale un monto de 28. Entonces, a los 560 se le agrega los 28 soles o unidades monetarias, y el segundo mes vamos a entregar 588. Esta es una forma de calcularlo de manera directa. ¿Cuánto entregamos al finalizar el monto el año, ¿no? Entonces, esta es una fórmula de entregarlo de manera directa, donde ponemos 1.200, que es el monto inicial, o sea, el capital actual, vendría a ser igual a ¿qué? A los 700 dividido entre 1.05 elevado a la 1, a la potencia 1, más lo que estamos buscando, X, o sea, el monto final que vamos a entregar, dividido entre 1.05 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, si sacamos acá la cuenta, resolvemos, X va a ser 568, ¿no? Esta fórmula nos permitiría a nosotros encontrar el monto final, ¿ya?, que vamos a entregar por concepto aplicando el interés al rebatir. Ahora, hay varios métodos de amortización. Por ejemplo, el sistema de amortización constante o alemán. ¿Cómo es este sistema? Aquí hay un cuadro, por ejemplo. Cuadro de amortización del sistema alemán o amortización constante. Aquí tenemos un ejemplo. Más que explicarles la teoría aquí, lo que voy a explicarles es aquí, en el cuadro. Por ejemplo, tenemos un préstamo que es 9.000, que siempre se le denomina en términos financieros el principal, ¿ya? El principal o el valor presente también se le llama, o el valor actual. Por un plazo de 8 meses, tiempo, ¿no? La tasa de interés es 2% mensual. Entonces, este método, este modelo, nos dice que nosotros debemos hacer una amortización constante. Mejor dicho, tenemos que devolver el principal o capital prestado en un monto igual. O sea, constante significa un monto igual todos los meses o todo el periodo. Puede ser meses, años,
dependiendo del periodo, ¿no? Como sea estipulado el préstamo. Entonces, ¿qué se hace? Si son 8 meses, empezamos en el momento cero y luego hacemos los casilleros o el cuadro en función a 8 filas aparte del cero. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo y octavo. Ok. En la primera columna siempre vamos a establecer el valor del capital. ¿Ya? Del capital prestado, ¿no? Aquí hay una terminología, aquí está en la explicación, o la deuda, ¿no? Deuda residual se le llama. En el momento cero no va a haber ningún problema. Están los 9.000 como deuda, ¿ya? Pero ¿cómo nosotros calculamos, por ejemplo, el valor de la amortización? Dividimos aquí los 9.000 entre los 8 meses, porque nos dice amortización constante. Entonces, vamos a ver, 9.000 con calculadora. Si ustedes desean, agarren su calculadora y van a poder hacer el cálculo con mayor precisión. 9.000 entre 8 son 1.225. Entonces, este es el valor de la amortización constante, ¿no? Miren, 1.225 permanente, ¿ya? Acá también se repite hasta el final. Muy bien. Una vez que hemos calculado esto, vamos a calcular el interés y también vamos a calcular el monto R, que vendría a ser el valor o la deuda, el interés más la deuda que estamos amortizando. Entonces, miren, hacemos esto. 9.000 multiplicamos por 0.05, perdón, 2% es 0.02, ya tengo un valor de 180. Miren. Entonces, tengo el interés y tengo parte del capital que voy a devolver, ¿ya? O del principal, como se le llame, y ahí puedo, sumados, voy a poder calcular cuánto tengo que pagar en forma mensual. Entonces, sumo 180 más 1.125, me da un valor de 1.305. Observen acá. Sumamos estos dos, 1.305. Muy bien. Como esto es parte del capital que estoy devolviendo, el segundo mes, porque yo he tomado el cálculo sobre el primer mes, sobre los 9.000, el segundo mes, ¿no?, va a ser los 9.000 menos lo que he devuelto como capital, 1.125. Sería 1.875. A esos 7.875, a esos 7.875 se le aplica la tasa de 2%. Por 2% o por 0.02, que es igual, entonces me da un valor de 157.5. Muy bien. Entonces, ¿cuánto yo voy a pagar el segundo mes? Voy a pagar 1.125, que es el valor constante de amortización, más el interés. Entonces me sale 1.282.5. ¿Ya? Ahora, esta forma como estoy yo procediendo se va a repetir hasta el final, ¿ya?
Entonces, como me quedó, he sacado de 7.875 y he devuelto 1.125. Entonces, el tercer mes voy a restar de los 7.785 los 1.125. Y luego voy a tener como el interés que voy a aplicar a 6.750, ¿no? O sea, como resultado obtengo 6.750, ¿no? Si ustedes le aplican a 6.750 el 2%, le va a dar 135. Luego suman más 1.125, ustedes van a pagar 1.260. Muy bien. El cuarto mes. Resto 6.750 menos 1.125, me queda 5.625. A esto le saco el interés de 2% y voy a obtener 112.5. Más la amortización, 1.125, que es parte del capital que estoy devolviendo, más el interés, sería 1.237.5. Y todo esto se va a repetir hasta el final. Llego al octavo mes, por ejemplo, ¿no? Tenía 2.250 menos 1.125, voy a obtener 1.125. A estos 1.125 le voy a aplicar el 2%. Y luego me sale 22.5. Luego sumo 22.5 más 1.125, voy a pagar finalmente un valor de 1.147.50. Entonces, miren, la dinámica precisamente del interés al rebatir es sacarle los intereses al saldo que queda pendiente. Voy restando cuánto voy amortizando, ¿no? Cuánto voy amortizando, mejor dicho, cuánto voy devolviendo de capital, y al siguiente mes eso lo resto, ¿no? O sea, 9.000, por ejemplo, acá arriba, ¿no? Dice 9.000 menos 1.125, me da 7.875. A este saldo, a cada nuevo saldo, o mejor dicho, al saldo residual, como está aquí en el texto, le voy a ir sacando intereses, ¿no? Y voy a ir haciendo este cuadro, ¿no? Hasta cumplir los 8 meses. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna aclaración? Muy bien. Si está claro, continuamos con el siguiente método. El sistema francés de pagos uniformes. Miren, hay otro método, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, con el mismo monto, 9.000 a 8 meses y a una tasa de interés mensual. No ha variado estos datos no varían, pero es otra forma. ¿Ya? ¿Qué hacemos para esto? ¿Cuáles son los pagos uniformes? ¿Ya? Los pagos uniformes son la cantidad de interés que voy a pagar más el capital que voy a devolver, ¿ya? Al final. Miren, ¿dónde está el pago? Los pagos uniformes son la última parte. R viene a ser los pagos mensuales que hago, ¿no? Observen aquí, es la misma cantidad. Acá también, ¿no? Hasta el final, la misma cantidad te estoy pagando. A diferencia del otro método, que no pagaba la misma cantidad. Mira, aquí 1.305, acá 1.282 y así. Hasta el final 1.147. ¿Cuál era lo uniforme? Era la amortización, el capital que devolvía mensualmente. Hacía una devolución igualitaria, ¿no? En cambio, aquí no.
Aquí lo uniforme, lo constante es los pagos que voy a hacer. Los pagos, bien. ¿Cómo podemos calcular esto? Porque lo primero que se hace, ustedes habrán observado, lo primero que he hecho yo es, a ver, ¿cuánto va a ser mi cuota de amortización? Y lo que he hecho es dividir 9.000 entre 8, ¿sí? Porque son los 8 meses, correcto, ¿ya? Para que salga igual la cuota, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí ya es diferente. Ya no estoy hablando de la amortización que sea igual, sino de los pagos que sean iguales, ¿ya? Lo que voy a entregar a la entidad financiera o al banco. Estos pagos, ¿sí? Entonces, para ello se aplica una fórmula. Puede ser esta fórmula, por ejemplo, que está acá. Ustedes ven aquí. Para hallar R. Puede ser esta fórmula, por ejemplo, donde R va a ser igual al valor actual por la tasa I, todo dividido entre 1 menos 1 más la tasa I y elevado a la menos N, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que lo he hecho así, aplicando fórmula, ¿ya? Operando acá, reemplazando datos. La tasa I, por ejemplo, en este caso, es el 3%, 0.3. El principal es 15.000, muy bien. Eso dividido entre 1 menos el factor 1 más I, o sea, 1.03. Entonces he obtenido 1.506. O en su defecto, aplicar esta fórmula, ¿ya? Miren. Donde, es una fórmula en Excel, se llama fórmula de pago, que ustedes están observando acá. Donde la tasa, por ejemplo, aquí es 3%, aquí miren, 3%. El número de periodos en este caso son 12 meses y el valor actual es menos 15.000 que se le pone en negativo para que salga positivo. Y me sale igual, ¿no? Acá observen, 15.006 me sale igual. Aplicando fórmula o en Excel, aquí en Excel o aplicando fórmula, ¿no? Eso es lo que se hace aquí en el ejemplo. Por ejemplo, acá voy a utilizar el Excel. Voy a compartir esto. A ver. Ahí lo tienen. Voy a utilizar fórmula. Voy a utilizar esto. Utilizando fórmula, voy a utilizar el Excel. Me tiene que salir un monto de 1.228.59. La cuota o el pago que tengo que hacer mensual durante los 8 meses. Voy a hacerlo acá. Entonces, R igual, vamos acá a sacar aquí. Utilizo fórmula, me voy a la función, aquí,
función pago, observen acá, aceptar, y me sale. Me dice, la tasa es el 2%, entonces pongo 2%, ¿no? Número de periodos, 8 meses, entonces pongo el 8. El valor actual, el BA, que viene a ser el principal, ¿no? O el préstamo, en otras palabras, le pongo con signo negativo para que me salga positivo, son 9.000, ¿ya? Y ya, inmediatamente ya me arrojó, miren. Es el cálculo de un pago, un préstamo bajado, cálculo del pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes. Me sale 1228.59. Aceptar, y aquí está ya el resultado. Observen, ¿no? Entonces, miren, para eso, para este tipo de interés al rebatir, se aplica esta fórmula, ¿no? O sea, pagos constantes, ¿no? Eso es lo que se llama el método francés, o pagos, perdón, uniformes, o sea, iguales. Pero una vez que he hallado esto, ya esto lo reparto en todos los meses. Esto lo reparto en todos los meses. ¿Y qué es lo que hago? Empiezo acá, ¿no? Con 9.000. Le aplico el 2% o 0.02 y da 180 de interés. Entonces, luego, ¿qué hago para sacar cuánto va a ser la cuota de amortización? Entonces, lo que ya tengo aquí como dato, lo resto 180 y me va a dar este monto, 1048.59. ¿Sí? Ustedes utilicen su calculadora para con la finalidad de comprobar 1228.59 dividido en, perdón, restado menos 180 va a ser 1048.59. Muy bien. Entonces, ahora, como dice que es interés al rebatir, significa sobre el saldo. Si ya devuelvo 1048.59, ¿ya? De amortización, el primer mes, el segundo mes será la diferencia de 9.000 menos 1048.59. Es la dinámica, en este caso, ¿no? Entonces, resto menos 9.000. 7.951, ¿eh? A esto le saco, le aplico el 0.2 sobre el 0.02, me da un interés de 159.03. Muy bien. ¿Cuánto de, si yo tengo una cuota y tengo el interés, cuánto es la amortización? O mejor dicho, el principal, o parte del principal, o parte del préstamo que voy a devolver. La diferencia, ¿no? Restamos 1228.59 menos 159, me da este monto. Y así hasta el octavo mes, ¿no? Hasta el octavo mes, que yo hago un cálculo, o sea, he restado 2.385.38 menos lo que he devuelto de capital, o principal, o valor actual, como se le llame, parte del monto total, que son 1.180. Entonces resto estas dos cantidades y voy a obtener un valor de 1.204 al octavo mes por devolver como deuda. Le aplico el 0.02% y obtengo 24.09 como interés. ¿Y cuánto es el capital que estoy devolviendo? Resto 1.228.59 menos 24 me da 1.204.50 lo que estoy devolviendo, ¿no? O sea, ya estoy devolviendo los 1.204.50, que era la última parte, ¿no? Del último mes que tenía pendiente de devolver, ¿no?
¿Dónde lo estoy devolviendo? Lo estoy devolviendo con esta cuota de 1.228.50, donde incluye interés y el principal o capital o la parte amortizable, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia con este método, ¿no? Mientras que aquí es constante, el capital es constante o la parte amortizable es constante, lo constante aquí es la cuota, aquí, de devolución, ¿no? Interés más capital o amortización, o suma amortizable, en otras palabras, ¿no? El último es un sistema americano, ¿ya? Pero este sistema ya no es, dice, solo se pagan intereses en cada periodo, amortizándose todo al final, todo el préstamo al final del plazo. Esto ya no es, ya no vendría a ser al rebatir, porque el interés al rebatir es sobre la base de un saldo pendiente al mes siguiente, ¿no? Se va restándose, lo que voy devolviendo como capital se va restando. Aquí no. Sobre el mismo monto, por ejemplo, ¿cuánto sale? 9.000 por 0.02%, 180, perdón, de capital, perdón, de interés, ¿no? ¿Cuánto de cuota amortizable o de amortización lo voy a hacer mensualmente? Según el método, ninguna, hasta el último mes, donde devuelvo 9.000. Entonces, ¿cuánto es lo que yo entrego a la entidad financiera? Simplemente los intereses mensuales, ¿no? O sea, no varía el valor, ¿no? No hay interés al rebatir, mejor dicho, y estoy aplicando a cada mes a los 9.000 le estoy aplicando los 0.2%, que me sale 180, 180. Igual acá, 180, pero al final tengo que devolver también el préstamo, ¿no? Que son los 9.000. Más los 180, devuelvo 9.180. Si yo sumo la cantidad de intereses, comparando los métodos, ¿ya? Por ejemplo, acá el primer método voy a tener un monto que ya lo he calculado sumando de 810 soles aquí. Con este método, ¿cuánto interés voy a pagar? 810 soles. Con este segundo método, pago intereses de 828 soles, 18 soles más. Pero con este tercer método, por ejemplo, que no es sobre interés al rebatir, pago 1.440 soles, ¿no? 180 por 8, 1.440 soles. Y hay una diferencia de más o menos 650 soles más de intereses se paga bajo este método, el sistema de amortización americano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Si no hay preguntas, aquí ustedes tienen en la plataforma, tienen este ejercicio. ¿Ya? Acá está el enunciado. Ya está, el ejercicio está resuelto. Aquí está la solución. Ustedes lo van revisando, ¿no? Método por método lo he desarrollado esto. Simplemente se ha cambiado los números, nada más, ¿no? O sea, los datos, ¿no? Y se aplican los mismos métodos que está explicado acá, ¿ya? Y van a resolver la tarea que está ahí, que es un segundo ejercicio donde solamente cambian los números, los datos, mejor dicho, y conforme a la forma como se ha ido desarrollando, ¿no? Se pide desarrollar bajo los 3 métodos, ¿ya?